Buenas tardes a todos. La verdad que es un gran privilegio para nosotros estar aquí. Es la segunda vez que visitamos esta congregación y a los invitados de, de esta enseñanza. Quisiera saber rápidamente cuántos de los que están aquí no son miembros de esta iglesia, sino que son invitados o vienen de afuera. Ah, bueno, gracias por responder a esa invitación. Bueno, los niños pueden bajar con una maestra si quieren, los papás pueden estar más tranquilos. Ahí está Erika, ella podría instruirlos en este tiempito. Van a estar aprendiendo tranquilos. Pues, como decía nuestro hermano, nosotros servimos a la iglesia cristiana, y enseñamos el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es el tema más importante de nuestra vida y de la historia de este universo. Y nuestro enfoque es enseñar para que las personas puedan vivir el Evangelio. Y ustedes se van a dar cuenta que el tema de la crianza tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio no es algo que ocurrió cuando usted hizo una oración o cuando le compartieron las 4 verdades espirituales o cuando inició su caminar, sino el Evangelio es algo que no se acaba ni siquiera cuando usted muere físicamente en esta tierra. Es algo que permea cada relación que usted tiene con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros, con sus amigos, con su familia. Y nuestro ministerio quiere enseñarles a ustedes a cómo vivir el Evangelio en la crianza, cómo vivir el Evangelio en cada área de sus vidas, pero también cómo defender el Evangelio ante los desafíos que tenemos hoy en día. Eso se llama apologética. Pero también cómo compartir el Evangelio con otros. ¿Cómo pueden ustedes evangelizar? Eso hacemos y somos voluntarios como representantes de Living Waters, Aguas Vivientes, que es un ministerio que se enfoca en equipar a la iglesia para el evangelismo, y Respuestas en Génesis, o en inglés Answers in Genesis, que se enfoca en el tema de la apologética, la defensa de la fe. Como esta enseñanza está basada en un tema y en un libro de respuestas en Génesis, queríamos mostrarles un video de 1 minuto para que ustedes se den una idea de qué es Respuestas en Génesis. Respuestas en Génesis se dedica a ayudar a los cristianos a defender su fe y proclamar el Evangelio de Jesucristo de la creación a la cruz, dándote respuestas acerca de la Biblia, especialmente el libro del Génesis, en temas como el Evangelio, la creación, la evolución, la ciencia y la edad de la tierra. Fundado por Ken Ham, han construido el Museo de la Creación con 6.500 metros cuadrados de exhibiciones de talla mundial, incluyendo unos impresionantes modelos robóticos de dinosaurios y un planetario en Kentucky, Estados Unidos. Recientemente inauguraron el Ark Encounter, un parque temático y museo con una réplica del Arca de Noé en tamaño real. Bueno, buenas tardes a todos, hermanos, Dios les bendiga, invitados. Esperamos que este sea un buen tiempo para que hoy aprendamos mucho, y como ustedes saben, el título de esta enseñanza es La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero. Esta charla viene del libro con el mismo nombre del autor Ken Ham. Él es el fundador del ministerio que acabaron de ver, de Respuestas en Génesis. Entonces queremos animarlos a que hoy presten mucha atención, puedan tomar nota los que trajeron nota, puedan tomar fotografías los que quieran tomar fotografías de las diapositivas. A veces vamos un poco rápido, entonces tomen nota de las citas, no copien todas las frases, sino solamente puntos claves, pero lo que queremos es que ustedes puedan estar muy concentrados y atentos a todo lo que vamos a aprender. Queremos empezar contándoles un poco acerca de nuestro testimonio personal. Nosotros somos padres, tenemos 2 hijas, Sofía de 10 años y Salomé de 8 años, y hemos aprendido la paternidad como ese proceso de parte de Dios. No somos expertos, estar aquí al frente no nos hace mejores que nadie, estamos en el mismo lugar y pasando los mismos procesos y las mismas luchas que sabemos que ustedes como padres están pasando en el diario vivir con sus hijos. Entonces véannos desde un punto de esa gracia que el Señor nos ha dado a nosotros, es la gracia que nosotros queremos compartirles el día de hoy, y es la gracia que ustedes el día de mañana también van a compartir a otros padres. Entonces
Entonces, lo importante aquí es que podamos tener en mente y presente que todo se basa en que dependamos del Señor como padres. Ese es el objetivo principal. Que no lo hagas en tus fuerzas, sino que siempre estén tus ojos puestos en Jesús. Y queremos contarles un poco con estas fotografías de nuestras pequeñas, cómo fue que empezamos nosotros en ese pensar en la crianza de los hijos. Y empezamos por muchos métodos, con muchos consejos, desde la psicología. No sé si les pasó a ustedes como nos pasó a nosotros. Apenas tenemos hijos, queremos ser los mejores padres, buscamos todos los libros, los consejos, pero el Señor nos hizo una exhortación y Él nos decía al final, miren mi palabra. Vayan a mi palabra porque ahí está escrito todo lo que ustedes deben ser como padres. Y eso nos impactó demasiado y empezamos desde pequeñas ellas a llevar estos principios en nuestras hijas. Y teníamos estos tiempos de lectura de la palabra, devocionales familiares. A veces no entendíamos, pero poco a poco nos hemos dado cuenta y hoy en día podemos ver el fruto de que la palabra de Dios es viva y eficaz en toda circunstancia. Y creo que uno no debe cantar victoria como padre. Siempre está a mitad de camino. Hasta el día que mueras o que tus hijos mueran, tú deberías decir ya, ahí terminó mi labor. Pero no podemos decir que ya nuestras hijas entonces ya están en el camino, ¿no? Sabemos que ellas necesitan perseverar hasta el final. Y de hecho uno de mis mayores temores como padre es que alguna de ellas se pierda. Y seguramente ninguno de ustedes, ninguno de nosotros queremos eso. Y de eso trata esta enseñanza. Queremos empezar pensando en una primera pregunta y si quieren anotarla allí, la respuesta es piensen, hablando del tema de la crianza, ¿quiénes creen que están criando a tus hijos? ¿Quiénes están criando a tus hijos? ¿Qué personas? ¿Qué está criando a tus hijos? Piensen allí un poco. Analiza de pronto, esa crianza de tus hijos está dependiendo de quién, de qué persona. ¿Será que eres tú como padre? ¿Eres tú como madre? ¿O hay otros que también los están criando? Piensa un poco en esto para empezar. Pues con esa pregunta en mente, quisiera que pensáramos un poco en la realidad en el mundo en que vivimos. Esta enseñanza se llama la crianza de hijos piadosos en un mundo impío. Y tenemos que ser conscientes de la realidad de este mundo porque eso nos va a ayudar a tener también la perspectiva correcta a la hora de proteger nuestros hijos y también de saber que no es una cuestión fácil. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? Una cultura secular que normalmente es anti Dios y anticristiana. Uno puede llegar hablando de que cree en las fuerzas de la naturaleza y que cree en los espíritus y que cree en la madre tierra y todo el mundo está contento contigo. Pero tú llegas a hablar las palabras Biblia, Jesucristo, cristianismo y ya eres eso ya es otra cosa. Vivimos en un mundo anticristiano donde se quiere sacar a Dios de todo lugar. Quizás antes se veía que el catolicismo pudiera ser como la norma en muchos lugares, pero ya no es así. La norma de la gente es que no es nada, es secular, es ateísta, es naturalista. Y además de eso, es un mundo en donde estamos saturados de una cantidad de influencias seculares en la televisión, el internet, nuestros hijos, en la universidad. Mi esposa que estudió en la Universidad Católica, yo en la Universidad Nacional, que esa sí es nada de católica y nada de cristiana. Ese es el común denominador de las universidades. El secularismo, el naturalismo, el relativismo moral. Las películas, los colegios mismo, esta semana que mi suegra, ella es dueña de un colegio cristiano, ella recibió por parte de la Secretaría de Educación un instructivo de cómo hacer el cambio del manual de convivencia para incorporación de todo el tema de ideología de género y enfoque de género y todas estas cosas. Entonces esto es algo que ya está en los colegios seculares, colegios públicos, que ahora se quiere imponer para estar en los colegios privados, aún colegios cristianos. Entonces es un asunto que no es ni siquiera que está fuera de la casa. Perdón, eso no es un asunto que uno dice, se está entrando a tu casa a través de muchos medios y todas estas ideas lo que hacen es que quieren socavar o poner minas a la autoridad de la palabra de Dios y donde, por ejemplo, hablar de aborto pareciera ser algo pues normal, aun cuando legalizaron el aborto hace poco, en unos meses, muchas muchachas dentro de las iglesias cristianas también lo estaban celebrando.
el humanismo, el divorcio está a la orden del día, la homosexualidad, el sexo prematrimonial. Entonces, necesitamos empezar por ser conscientes del mundo en el que vivimos. Y esto es algo importante que debemos pensar porque a veces como padres parece que nos distraemos por otras cosas y no somos conscientes de la batalla que están peleando nuestros hijos y nuestras familias, nosotros también. Y por eso algo importante es concientizarnos de lo que está sucediendo. Este es el mundo impío en el que estamos envueltos nosotros también. Y tenemos que verlos como una batalla, como una guerra. No podemos tomarlo como algo pasivo, sino como una batalla. ¿Y cómo tú sales a una batalla? Sales preparado, equipado y con una mentalidad de que estás en un combate, de que estás a la defensiva, de que estás defendiéndote. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para poder así proteger desde un principio la mente y el corazón de nuestros hijos. Ahora quisiera que viéramos una fórmula, que esta es la fórmula explosiva de la posible rebelión de nuestros hijos, y es primero los corazones de ellos, que ellos por el hecho de nacer en su casa cristiana no son cristianos, ellos tienen un corazón que necesita el evangelio y necesita ser regenerado, pero tenemos a hijos necios sumado a muchas veces padres ausentes. Ahora estamos tan ocupados en tantas cosas que ellos están ahí dedicados a quién sabe qué, tantas horas del día, y además sumado al adoctrinamiento anticristiano omnipresente, porque está por todo lado, está en todo lugar, en todos los medios. Esa combinación realmente es algo que debe a nosotros alertarnos. Vamos a ver varios puntos, y el primero de esos es que para la crianza de hijos piadosos en un mundo impío, nosotros tenemos que pensar en dejar un legado duradero. Si nosotros nos descuidamos, en una sola generación puede perderse la fe. Uno diría, no, pero ¿cómo va a ser eso? Y quisiera que pensáramos en esta pregunta. Mira en tu familia una situación donde tú digas, ¿qué cosas mis abuelos le enseñaron a mis padres, pero que mis padres no me enseñaron a mí? Ya tus hijos no la tienen. Y ponte a pensar de pronto qué pudo haber sido. Algo en la casa, valores, alguna cosa que nos podemos dar cuenta, claro, si mis papás no me lo dijeron, yo ya ni sé qué es y menos se lo voy a enseñar a mis hijos. Entonces piensa de pronto en tu familia si ha pasado algo así, para que puedas entender aquí un poco lo que es tan importante el poder dejar un legado de generación a generación. Pues en la Biblia hay un ejemplo de algo que pasó en donde al transcurrir de una sola generación hubo una descabezada de la siguiente generación respecto a Dios. Probablemente es una de las partes más tristes de la Biblia, ¿saben? Porque venimos en un proceso en el que este pueblo de Israel está conquistando la tierra, están cruzando el Jordán, están viendo milagros hechos en la conquista y también en el recorrido por el desierto. Y ellos, de hecho, el Señor les dijo a los hijos de Israel que cuando sus hijos les preguntaran en el futuro a sus padres y les digan qué significan para ustedes estas piedras, ellos pusieron 12 piedras en el Jordán, era un memorial para que ellos pudieran darse cuenta y recordar lo que había sucedido con Israel, todos los milagros que Dios había hecho. Pero lo interesante es que el libro de Josué termina y empieza el libro de los jueces, y en los primeros capítulos ya algo pasó. Dice, toda aquella generación fue también recogida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Voy a leer esto, me estremece. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso todos esos grandes milagros no fueron contados de los padres a los hijos? Abrirse el mar rojo, haber visto las plagas de Egipto, haber visto el maná caer del cielo, agua salir de la roca, todo eso perdido en una sola generación. Y si lo traemos a la época actual y si pensamos de pronto en un contexto moderno, ¿qué podría haber pasado y qué fue lo que esos padres no hicieron pensando en un contexto actual? Y podríamos decir que dejaron a sus hijos en escuelas seculares, que fueran adoctrinados por profesores seculares, no contrarrestaban las ideas antibíblicas del mundo, tanto de la escuela como de otros lugares y de sus amigos, dejaron a que sus vecinos fueran quien los cuidaran y tampoco contrarrestaban eso, que ellos fueran los que los cuidaran y enseñaran,
no asumieron su responsabilidad como padres. Quizás en la iglesia dijeron, no, que sean los que les enseñen allá el pastor, la escuela dominical, pero yo no le voy a enseñar, son ellos porque ellos son los que saben. O a veces iban a la iglesia. No hacían devocionales, de pronto no leían la palabra de Dios, no había oración en sus casas, no les enseñaban acerca del Señor. Si lo vemos en el contexto actual, es lo que podemos ver cuál fue el problema de esos padres que dejaron perder esa enseñanza a la siguiente generación. Y hay otra pregunta que quisiéramos que pudieran pensar y es, ¿tú sabes qué es lo que la Biblia dice acerca de la crianza? ¿Lo has pensado? Si lo sabes, anótalo allí, sí, creo tal versículo, tal parte, o no pienso esto, o es esto. Piénsalo un poco allí. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia también acerca del rol del padre? ¿Qué debe hacer el padre respecto a la crianza? ¿La madre respecto a la crianza? Piénsalo allí un poco, a ver si tienes una idea de cuál es la idea que tú puedes dar. No lo que dice la psicología o lo que dice el pastor o tus opiniones, porque a veces uno toma como referencia para criar su experiencia con sus padres. Esos son los modelos que uno tiene. O aún los antimodelos, o sea, como me fue mal con mi papá y mamá, entonces yo voy a hacer lo opuesto. Entonces, piensen allí un poquito, ¿lo pudieron anotar? ¿Lo pudieron pensar? ¿Fueron conscientes un poco de si he pensado en esto? Si no ha sido así, y si a veces nos cuesta pensar en esto, también muchas veces sucede por la influencia que tenemos externa. Hemos sido influenciados por muchas cosas, por métodos, por la psicología, por lo que dicen los demás, pero entonces si no sabemos qué es lo que la Biblia nos está diciendo, aquí podemos reflexionar entonces cuáles son los métodos que estamos usando para criar a nuestros hijos. ¿Cuáles son esos métodos que estamos usando? ¿Será que esos métodos serán buenos o no? ¿O es tu opinión que son buenos, pero realmente lo son? Entonces, aquí algo importante y que impactaba mucho nuestra vida, en mi vida como tal, es la palabra de Dios no nos habla de algunos versículos de crianza. ¿Ustedes sabían que la palabra de Dios toda nos habla de la crianza como tal? Es decir, que tenemos que empezar a ver a la palabra de Dios como algo importante, como algo que nos habla con la verdad. ¿Por qué nos habla todo acerca de la crianza? Porque es que la palabra de Dios nos está enseñando cómo relacionarme con el otro, cómo relacionarme con Dios, cómo ser yo la persona que Dios quiere. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos a que hablen con la verdad. ¿Y eso quién nos lo enseña? La palabra de Dios. Les enseñamos por qué debes perdonar a otros, porque el Señor te ha perdonado primero. ¿Por qué debes estar en contentamiento? Porque el Señor nos dice que demos gracias en todo. Entonces aquí lo que queremos es que ustedes puedan empezar a pensar en que la palabra de Dios tiene todas las respuestas acerca de la crianza y que realmente es importante para la enseñanza de nuestros hijos. Y otro pasaje para enfocarnos en cuanto a dejar un legado o una herencia, y es el Proverbio 13:22, que en el contexto habla de que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Y se refiere a una herencia material, física. Claro, cuando uno piensa en eso, uno piensa en propiedades que te va a dejar tu padre o cuánto dinero te va a dejar de herencia. O mi papá decía, es la educación, la herencia que yo les voy a dejar. Pero, ¿saben qué? Creo que si nosotros sabemos que la vida es más que esta vida terrenal y que los tesoros realmente más importantes no son los tesoros en la tierra, sino son los tesoros en el cielo. Entonces tenemos que empezar a ver que el legado y la herencia que nosotros querramos dejar a nuestros hijos va a ser o debería ser principalmente espiritual. Los tesoros en el cielo, como dice el Señor Jesús, ahí la polilla no puede dañar, ni el orín corromper, ni los ladrones pueden minar ni hurtar. Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos. Y el ejemplo de Ken Ham, el fundador de Respuestas en Génesis, es algo muy, muy bonito en ese sentido. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Ken Ham, su padre, un australiano, su padre no les dejó tesoros materiales, no les dejó herencia material. Fue un hombre pues de clase media que trabajó, que vivió. Pero la razón
por la que Ken Ham y el Señor le ha bendecido para crear el Museo de la Creación, el Arca y un ministerio de tanta influencia a nivel mundial, él dice, fue la influencia de mi padre. O sea, ese es el legado de mi padre en mí, en mi familia, en mis hijos, y ese legado no solamente es en mí, sino también a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos. Entonces es un gran ejemplo, porque al final ese es el gran impacto que nosotros quisiéramos dejar. Y todos vamos a dejar un legado. La pregunta es qué tipo de legado queremos dejar, porque también hay legados negativos. Hay personas que han dejado legados para muerte, para destrucción. Otro pasaje importante para considerar en cuanto a la razón por la que Dios da los hijos a las familias, a mí me impresiona mucho esto, Malaquías 2:15. El profeta está hablando a los israelitas que se están divorciando de sus esposas y están buscando a mujeres paganas, y mira lo que dice el profeta a su pueblo: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Y se está refiriendo a cuando Dios los une al hombre y a la mujer en una sola carne. ¿Y por qué uno? La respuesta es porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es decir, la razón por la que nacen hijos en las familias cuando se une un hombre y una mujer es para que tengan hijos y que esos hijos son una descendencia para Dios. En el principio, en Génesis, la intención cuando el Señor pone a hombre y a mujer portadores de su imagen, que reproduzcan y que se multipliquen y llenen toda la tierra con portadores de su imagen, eso iba a ser para la gloria de Dios, una descendencia para Dios. Y eso sigue siendo la razón por la que nacen hijos en las familias, una descendencia para Dios. Claro, la imagen de Dios está distorsionada ahora en todos los seres humanos a causa del pecado, pero en Cristo la verdadera imagen de Dios, la imagen del Dios invisible, podemos ser restaurados y glorificar a Dios a través de una descendencia piadosa, una descendencia para Dios. Así que piensa con base a tus hijos. Piensa en este momento en cada uno de tus hijos. El Señor te los ha dado para que sean descendencia para Él. Piénsalos allí y apropiate de esa palabra y decir: Señor, yo quiero comprometerme a que mis hijos sean una descendencia para ti. Aquí en la imagen podemos ver en una parte muy jocosa, una convención de padres orgullosos. Todos están ahí contentos diciendo: uno, mi hijo es un doctor; otra dice: mi hija es una estrella de cine, tiene la foto ahí; la otra que dice: todos mis hijos son ricos. Pero miren este último, dice: tengo hijos que aman al Señor. Y esta debe ser la motivación más importante de nosotros. Y no nos malentiendan, porque es importante que nuestros hijos tengan carreras y hagan diferentes cosas. Pero si para nosotros la motivación más importante no es que conozcan al Señor, ahí hay algo que está mal. Porque esa debe ser la motivación. Así que hoy queremos animarles a que ustedes puedan asegurarse de que sus hijos conozcan al Señor. Esa va a ser la primera tarea de todos, que conozcan al Señor para toda la eternidad. Y conocer al Señor es algo tan profundo. A mí me gusta como Pablo lo describe, porque él dice que tiene muchísimas cosas que pudieran considerarse como ganancia en su vida, muchísimas, pero todas esas las ha estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida en comparación de ¿qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. O Jeremías 9:23 dice: el Señor mismo Jehová dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. Ese no es el punto. Ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Y nos dice ahí el Señor: más el que se hubiere de alabar, alabes en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Así que ese tiene que ser nuestro objetivo, que nuestros hijos puedan ser una descendencia para Dios, que ellos conozcan al Señor, poder dejar un legado de cara a la eternidad y que pueda impactar aún más allá de una generación. Segundo punto. Los que están tomando allí nota, toma la palabra de Dios como única base.
toma la palabra de Dios como única base. Si nos preguntáramos qué pasaría si no tuviéramos cursos de crianza, qué tal si no tuviéramos psicólogos entrenados, qué tal si no tuviéramos libros, literatura, sino que el único libro que tuviéramos para criar a nuestros hijos fuera la Biblia, ¿sería esto para ustedes suficiente? ¿Sería esto suficiente? Y la respuesta es sí, es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para poder darnos todos los detalles, como les decíamos ahora, en todo lo que tiene que ver con la crianza. Y aquí hay algo interesante y hermoso de ver. Si ustedes pueden ver en la parte de la psicología, en el internet, diferentes cursos, diferentes cosas. Vamos al internet y si se han dado cuenta que cada vez cambian, no son los mismos, cada vez hay nuevas cosas, ya hoy no es esto, hoy sirve esto, mañana ya no sirve, diferentes métodos que no funcionan. Pero quiero que puedan aprender y queremos que puedan tener presente que la palabra de Dios permanece para siempre, así como lo dice. Y esto es lo que hace maravilloso que sea la palabra de Dios la única base para nuestra vida, porque nunca va a cambiar. El Señor permanece, Él es el mismo hoy, ayer y siempre, y su palabra también. Y esto nos da toda la certeza de que lo que la palabra de Dios está diciendo nos sirve para la crianza de nuestros hijos. Es decir, que la Biblia es nuestro punto de inicio, es decir, nuestro contenido para la crianza. De hecho, quisiera que viéramos Efesios 6:4, es un versículo muy conocido de la crianza, pero quiero que ustedes vean un detalle ahí. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción. ¿De dónde? Que proviene del Señor. Fíjense que aquí no es la que a usted se le ocurra o la de sus papás, no, es la que proviene del Señor. Entonces tenemos una fuente de instrucción para nuestros hijos, de disciplina para nuestros hijos, de crianza para los hijos. Y quisiera tomar un pequeño ejemplo de lo que decía mi esposa, cómo la Biblia en su totalidad nos da las pautas para vivir y para criar. En el mismo inicio de Génesis hay una idea que es la idea de la imagen de Dios en el ser humano. Génesis 1, Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó a su imagen. Eso quiere decir que cada ser humano que existe y que nace tiene la imagen de Dios en él, y además de eso, eso significa que ahí tiene un valor como persona y una dignidad como un ser humano. ¿Sí habían visto eso? De hecho, es una igualdad en la dignidad y el valor entre los hombres y las mujeres por ser portadores de la imagen de Dios. Pero pensemos ahora en los hijos. El hecho de que ellos sean niños nos da a nosotros el derecho como padres de transgredir la dignidad que ellos tienen como portadores de la imagen de Dios. O sea, de hacerles indignantes o de insultarlos, por ejemplo. O aún también de llegar a ejercer cierta disciplina física pecaminosamente. Yo creo que la Biblia sí habla de disciplina física que se necesita a nuestros hijos cuando están pequeños, pero sí también puede ser que los padres lo hagamos de una forma que los provoque a ira, porque nosotros lo estamos haciendo con enojo, con ira, lo estamos haciendo pecaminosamente y estamos transgrediendo la imagen de Dios en ellos. No es lo mismo que tú disciplines a tu hijo de una forma bíblica a que, por ejemplo, le des una bofetada en la cara. Eso le hace indignante, está atacando la imagen de Dios en él. Entonces es importante porque nosotros como padres, ¿saben? En el tiempo del Imperio Romano, los papás trataban a los hijos como se les daba la gana. O sea, es como si fueran su propiedad y como si pudieran hacer lo que quisieran con sus hijos. Y esto que Pablo está diciendo de no hacerlos enojar a los hijos, o sea, no hacerlos indignantes, tratarlos con dignidad, eso es algo que es revolucionario para esa época y también que nosotros necesitamos recordar. Y Segunda de Timoteo 3:16 nos ratifica la suficiencia de la Biblia. Y aquí dice, toda la escritura es dada por, ¿quién? ¿Qué dice ahí? Por Dios. Entonces, toda la palabra de Dios es suficiente. ¿Por qué? Porque viene directamente de Dios. Porque debe ser esa base que nosotros tenemos porque es inspirada por Dios. Tiene su origen en Dios, no tiene su origen
en nosotros. Y si ustedes pueden ver allí el versículo dice que es útil. ¿Es útil para qué? Es útil y suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fíjense cada una de las palabras que allí nos está indicando Timoteo, en 2 de Timoteo, este versículo, cómo podemos ver todo lo que nos puede servir la palabra de Dios y cómo puede servir para cada área y momento en la vida con nuestros hijos. Para que tu hijo sea perfecto, para que sea, allí no dice para que sea preparado, sino para que sea enteramente preparado. ¿Y para cualquier buena obra? No, dice para toda buena obra. Entonces piénsalo allí, tu hijo va a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, porque viene guiado por esa inspiración de Dios. La palabra de Dios es muy importante y nosotros tenemos que entender algo, y es que la estrategia que Satanás va a utilizar con nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos, va a ser un ataque directo contra la palabra de Dios. Dice Pablo en 2 de Corintios 11:3 a la iglesia, dice: me temo no sea que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sus sentidos puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y cuando nos remontamos a Génesis, nos damos cuenta que la palabra de Dios es tan importante y tan poderosa que Dios crea todo el mundo por el poder de su palabra. O sea, Dios dice, y este mundo, este universo que sale de la concepción de nuestra mente en su tamaño, fue creado por la palabra de Dios. Y además de eso, Dios le dice al hombre cosas. Dios abre su boca para decirle al hombre, y en este caso le da un mandamiento al hombre de que no debía tomar de un árbol del huerto. Podía comer de todos los árboles, pero no tomar de un árbol, porque si no iba a morir. Ciertamente morirás. Mira lo que le está diciendo Dios a esta persona: es obedece mi palabra. Cuando uno cree la palabra de Dios y la obedece, es porque le cree a Dios. Cuando Adán decidió desobedecer, es porque no le creía a Dios. O sea, Dios dijo ciertamente morirás, y él creyó no van a morir, sino que serán como Dios. Entonces, lo que vemos acá es que Satanás lo primero que hace es poner en duda la palabra de Dios con que Dios os ha dicho, y después de eso niega la palabra de Dios, y después de eso nos pone en la posición de reinterpretar la palabra de Dios, y además de ser nuestro propio Dios. Seréis como Dios. Es decir, vamos a decidir el bien y el mal por nosotros mismos, vamos a ser autónomos completamente, vamos a desarrollar nuestra propia forma de vivir y de entender el mundo. Y saben, esa es la forma como Satanás opera, y es atacando directamente la autoridad de la palabra de Dios. Y ese día inició una guerra entre dos religiones. Ustedes dirán que hay muchas, pero hay solamente dos. En resumen, o empiezas con la palabra de Dios o con la palabra del hombre, en cualquiera de todas sus variaciones. Y no hay posiciones neutrales. O empezamos ahí o empezamos en otro lado, o caminamos en la luz o en las tinieblas, o recogemos o resparramamos, o estamos con Cristo o contra Cristo, o edificamos nuestra casa sobre la roca o sobre la arena, o vamos por un camino ancho o un camino angosto. Y saben, partir en la palabra de Dios nos da a nosotros una cosmovisión bíblica, es decir, una forma de entender el mundo y de pensar basado en la palabra de Dios. O si no empezamos ahí, ¿saben en qué terminamos? En una cosmovisión secular. Y por eso es tan importante que nosotros empecemos por tomar la Biblia como nuestro punto de partida. A veces uno empieza a hacer concesiones y dice, no, pero es que la psicología también tiene algo que decirme, algo de verdad tiene. Pues filtrarlo primero por la palabra de Dios, porque a veces tomamos como cierto tantas teorías y tantas cosas que entonces vemos a ver cómo le cambiamos a la Biblia para quitarle ciertas cosas y que se acomode mejor a los métodos modernos. No caigamos en esa trampa. Primero. Y segundo, enseñemos a nuestros hijos la Biblia no como un libro de cuentos, ¿saben? Porque a veces hemos enseñado historias de la Biblia, y está bien que las enseñemos, como David y Goliat, la alimentación de los 5,000, Jonás y el gran pez, el arca de Noé, la Navidad, los viajes de Pablo, pero a veces tendemos a mostrar esas historias aisladamente y como si fueran cuentos, como cuentos de la Biblia.
Y a veces los niños no tienen claro de que esto es una historia real que ocurrió, que hubo unos lugares en la tierra que existen, que existieron, personas que caminaron, eventos que ocurrieron porque la Biblia nos narra historia. ¿Cómo diferenciar que no se trata de una historia como la de Caperucita y el Lobo? O como no sé, las fábulas de Esopo. Nuestros hijos tienen que entender que la Biblia nos habla de historia. Y quisiera traer a mención esto porque a veces con buenas intenciones nosotros enseñamos a nuestros hijos las historias de la Biblia como si fueran cuentos. Y en esta imagen podemos ver un recuento como si fuera erróneamente el arca de Noé. Mírenla bien. Quiero que detallen esta imagen y podamos ir entendiendo un poco cómo es que estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Qué pasaría cuando nuestros hijos lleguen cuando sean más grandes y vean esta imagen? ¿Van a creer que el diluvio fue real? ¿Cierto que no? Dice un chiste, miren el elefante, parece que es el único que está pensando en que se va a inundar. De resto todos van como de paseo. Y eso no fue lo que sucedió. Entonces, a veces por hacer las cosas muy bonitas o atractivas para nuestros hijos, no decimos la verdad o cambiamos. Y eso es una mina muy peligrosa porque puede explotar en algún momento haciendo que nuestros hijos empiecen a cuestionar, empiecen a dudar de la palabra de Dios, que realmente puedan destruir esa confianza en la fiabilidad, la historicidad de la palabra de Dios. Por eso esto es un tema demasiado importante y tenemos que estar muy atentos y saber cómo estamos enseñando y cómo otros están enseñando a nuestros hijos. Eso nos pone un reto de prepararnos en apologética como padres, ¿saben? O sea, para poder dar respuestas a esas preguntas escépticas y a esos desafíos que nuestros hijos están enfrentando. Si tú no respondes a las preguntas, tú estás dejando la pregunta ahí para que venga el profesor y le diga una supuesta verdad que es mentira y al final no me dieron respuestas en la iglesia. Mis papás no tienen respuestas para eso. Ignoraron el tema. No permitamos eso porque si no vamos a crear una falsa división en la mente nuestra y de nuestros hijos. Ah, sí, allá en la escuela, en la universidad, en el programa de ciencias te van a enseñar la historia real. Pero aquí en la iglesia ven a escuchar historias bíblicas y cuentos de la Biblia. No permitamos eso. Hablando del diluvio, miren la diferencia del arca en las proporciones de la Biblia versus los animales. ¿Se acuerdan del elefante que se iba a hundir? ¿Ustedes pueden distinguir el elefante en esta imagen? ¿Alcanzan a distinguirlo ahí? El del círculo rojo. Miren la diferencia de tamaño. O sea, la Biblia realmente no nos está hablando de cuentos de hadas. La Biblia nos está hablando de un barco de proporciones y de dimensiones que podía soportar el diluvio, que podía llegar la carga que debía llevar. Para nada un cuento de hadas. Entonces, nuestro desafío es que ustedes puedan tomar la palabra de Dios como la base para desarrollar su forma de pensar en cada área de sus vidas. Y pensemos qué es la palabra de Dios para nosotros. Tenemos que aprender a desaprender y volver a aprender lo que realmente es la palabra de Dios. A veces lo vemos como un manual para la vida, hablando de la moralidad, un libro de cosas espirituales, o realmente conoces qué es la palabra de Dios, porque empieza por cómo padres lo entendemos para poder explicarlo a nuestros hijos. Y la Biblia, ¿saben qué es? Es la revelación de Dios mismo. Nos revela quién es Él, cuál es su propósito con la humanidad y un panorama general de la historia. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestra condición como humanos, como pecadores y por qué le conocemos a Él y por qué Él vino a este mundo a reconciliar todo con Él. Entonces, la palabra de Dios debe ser esa base para cada manera de pensar de nosotros en cada área de nuestra vida. Cuando nosotros aprendemos a pensar así, todo va a tener sentido y ustedes se van a dar cuenta que muy fácilmente pueden aplicar la palabra de Dios en cualquier momento. Algo sucedió en la casa. Ay, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Aplica la palabra de Dios porque ya está en tu mente y en tu corazón y puedes llevarles a Cristo, puedes llevarles al Evangelio. Ninguna oportunidad que vives con tus hijos la puedes desaprovechar porque es una excelente oportunidad para guiarles a Cristo y para hablarles qué es lo que la palabra nos está hablando de ese momento que cada uno está viviendo. Y pensando en la palabra de Dios, quisiera que viéramos una imagen de dos casas y podamos aplicar esto a cómo solemos enseñar la moralidad y las doctrinas del cristianismo de arriba hacia abajo
y no de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero? Quizás uno dice, no, es que a mí me obligaron y me dijeron que tenía que ir a la iglesia y me dijeron que tenía que cumplir o hacer y eso y me rebelé. Entonces yo no voy a hacer eso con mis hijos, voy a dejar que ellos decidan por sí mismos. Y eso, lo que estamos haciendo cuando queremos imponer la verdad del cristianismo de arriba hacia abajo, es como construir una casa del techo hacia abajo. O sea, no estamos empezando desde abajo, que es como debería ser, y sobre esa base, entonces sabemos el porqué de la moralidad, el porqué de la teología, el porqué del sí y porqué del no. Porque si no, eso va a generar como cierta rebeldía. Miren, por ejemplo, hablando del tema del uso de la ropa. ¿Cómo vestirse? Es una cuestión cultural, es una cuestión de una generación a otra. Papás anticuados, ya hijos un poco más relajados. ¿De dónde viene la razón por la que usamos ropa? Si nosotros simplemente decimos, no, es que tienes que vestirse así y punto. Aquí se hace lo que yo digo como en mi casa. Pues tus hijos probablemente van a rebelarse a eso. Porque no van a pensar que es una cuestión generacional de un padre anticuado. Pero mira la diferencia. Si tú le ayudas a entender a él que originalmente, en una creación perfecta, el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso está en la Biblia. Pero a causa del pecado algo pasó. Hubo un cambio en la relación entre esas personas y ahora ellos sintieron vergüenza en la desnudez y además de eso es posible que Adán ya no solamente estaba mirando a su esposa, sino que iba a estar mirando también a otras mujeres, deseando otras mujeres y viceversa. Entonces la ropa tiene un sentido, de hecho ellos se vistieron y Dios también los vistió. Entonces, la forma como te vistes sí tiene que ver con la forma como te relacionas con el sexo opuesto. Tiene que ver con la forma como tú proteges a otras personas, como tú también sabes que tu cuerpo, por ejemplo, está reservado para una sola persona que va a conocer tu desnudez, que es tu esposo. Entonces no tienes por qué estar mostrando tu cuerpo a otras personas que no son tu esposo. Entonces hay razones para eso. Y eso es un ejemplo de cómo se puede empezar o pensar fundacionalmente y empezar desde abajo hacia arriba. Y en muchos otros temas se podría aplicar lo mismo. También es importante pensar de pronto en el tema de la casa, cómo están nuestros hijos, porque si ustedes se fijan en el dibujo, ¿qué pasa con la primera casa? Cuando imponemos de arriba hacia abajo, si se dan cuenta, está lista a caerse. Y eso es lo que pasa con nuestros hijos cuando están dudando de la fe, cuando no logran entender, cuando no quieren las cosas de Dios. La pregunta es entonces, ¿cómo les estamos enseñando acerca de Dios? ¿Estamos imponiéndoles el cristianismo, simplemente no hagas? O la otra casa, empezamos con el fundamento diciéndoles qué es la Biblia, qué es lo que Dios ha dicho ahí, por qué, junto con el ejemplo que está dando mi esposo. Y si vemos en Mateo 19, Jesús lo hacía. Y Jesús lo hizo cuando le preguntaron acerca del divorcio. Si ustedes se fijan allí en el versículo, el que dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Qué hermosa respuesta. ¿Qué hizo Jesús? Respondió con un fundamento bíblico en Génesis. Él estaba citando Génesis 1:27 y estaba citando Génesis 2:24. Él estaba citando un fundamento y no diciéndoles, no, es que no se deben divorciar y punto porque Dios manda. Él dijo la razón y los mandó al fundamento de por qué Dios había creado el matrimonio. Y también Jesús, por ejemplo, aquí dice lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, el Señor está remitiéndose a la historia de la creación del hombre y la mujer, del matrimonio, para resolver un asunto. Y si aplicamos esto y enseñamos a nuestros hijos desde el fundamento de la creación del varón, de la mujer, del matrimonio, ellos van a tener respuestas desde la Biblia a muchos de esos temas. Entonces tenemos los puntos de partida diferentes y eso da, por supuesto, dos formas de pensar completamente distintas. Por ejemplo, ¿por qué no mientas? ¿O por qué no robes? ¿Por qué no la homosexualidad? ¿O por qué no el aborto? ¿Por qué honrar y obedecer a los padres? ¿Porque sí? Y siempre hay una razón que podemos remontar fundacionalmente, ¿saben? Y eso va a darle tranquilidad y confianza a nuestros hijos de poder pensar que existe una razón
y es que Dios tiene cuidado de nosotros, más que cualquier cosa. Él te ama y Él te está cuidando. El Señor todo lo ha hecho para nuestro bien y que tú le puedas explicar aún otras razones que también sucede. ¿Por qué no el alcohol? Mira todo lo que ocurre en tu cuerpo, mira todo lo que ocurre en tu salud. O sea, necesitamos explicarles un por qué y para qué de las cosas con un fundamento bíblico. Y aquí quisiéramos que pudieran tener una pregunta de reflexión y que lo pudieran trabajar en la casa. Hoy hay una tarea para ustedes muy importante y es que esta noche no puede pasar el que hablen juntos como pareja, o si tú estás solo como padre o madre, te sientes esta noche a analizar acerca de tus hijos. Hoy queremos dar este primer paso y es hoy, no podemos dejarlo para mañana. ¿Qué medidas específicas vas a llevar a cabo desde hoy, a partir de ahora con estos 2 puntos? Vas a pensar en el legado y vas a pensar en la palabra de Dios. Todo esto que hemos hablado, ¿qué medidas voy a hacer en cuanto a mi legado y qué medidas voy a hacer en cuanto a la palabra de Dios? Hay muchas ideas que ahorita por tiempo no podemos quedarnos a darles, pero que ustedes vayan pensando, cada familia es diferente. Piénsalo a partir de hoy, ¿qué vas a hacer? Para seguir con el tercer punto, y es, entiende la realidad espiritual de tus hijos. Entiende la realidad espiritual de tus hijos. Esta es una primera cosa en la que vamos a aplicar una cosmovisión bíblica, y es que nuestros hijos tenemos que entender que nacen con una inclinación al pecado. Ellos, sin que les enseñemos a mentir, mienten, sin que les enseñemos a robar, roban, sin que les enseñemos a ser envidiosos, egoístas, lo hacen. ¿Por qué razón? Porque ellos son nuestros hijos. Les hemos dado una herencia y esa herencia la tenemos todos los seres humanos, ¿saben? Rechazamos la verdad debido a nuestra injusticia. Y dice la Biblia que no hay ninguno justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Nuestros hijos van a pecar, ¿saben? La pregunta no es si van a pecar o no, porque lo van a hacer. La pregunta es cuando pequen nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar esto? Y lo primero que quiero decirles en cuanto a eso es que no sea ocultarlo. Porque a veces por nuestro orgullo, ¿saben? Por nuestro orgullo como padres, nuestros hijos pecan y entonces nosotros queremos esconder y justificarlos también a ellos y más bien como que no quedar mal como familia. Pero necesitamos reconocer el pecado en nuestros hijos y también que ellos lo reconozcan y obviamente guiarles al arrepentimiento y al evangelio. También tenemos que entender algo y es que nuestros hijos son fluctuantes. En Efesios 4:14, allí lo pueden ver, Pablo nos dice, para que no seamos niños fluctuantes. Él nos está dando una característica de los niños y es que son fluctuantes. Es decir, que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, es claro que nuestros hijos van a pecar, pero son fácilmente influenciados y llevados por cualquier cosa que les digan. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Cualquier cosa que ellos estén escuchando, estén viendo, estén mirando, estén haciendo, ellos van a ser fácilmente descarriados. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros en cuenta. No los podemos lanzar al mundo esperando a ver cómo les va, a ver qué es lo que hacen. No, a veces como papás de nosotros, nuestros hijos, pensamos que necesitan nuestros hijos salir e impactar el mundo y hacer un resto de cosas, pero ¿has pensado primero, están fortalecidos tus hijos para esto? Porque tus hijos son fluctuantes y ellos pueden ser llevados por cualquier todo tipo de ideas sobre el matrimonio, las religiones falsas, el aborto, la evolución. Ahí pueden ver en la diapositiva todo lo que pueden ser llevados. Entonces ellos necesitan entender que necesitan tener una madurez espiritual y es esa formación que ellos van ganando a medida que van creciendo. Que ellos, la palabra de Dios dice que son necios desde que nacen y que solamente el evangelio puede transformar su corazón, pero ha dado la disciplina a los padres, la sabiduría a los padres, quienes deben ser guiados por sus padres. Ellos deben también entender eso y el Espíritu Santo les va a ayudar también a ir entendiendo poco a poco. O sea, es un proceso que parte, no viene algo de manera natural o algo espontáneo. Necesitamos que ellos vayan aprendiendo esa madurez con el apoyo de sus padres para que el Espíritu Santo pueda ir trabajando también en sus corazones. Y también requiere tiempo. Los niños no son adultos en miniatura, miren esa imagen. Los niños son niños.
De hecho, Pablo en 1 Corintios 13:11, él dice que cuando él era niño, él hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fue hombre, dejó lo que era de niño. Entonces hay claramente una diferencia. Nosotros no podemos pensar que nuestros hijos van a asumir las cosas con madurez o con responsabilidad como si fueran adultos. No lo van a hacer. Necesitamos verlos como realmente son. No podemos mandarlos al mundo para que sean. A veces he escuchado personas que dicen, es que mis hijos los voy a mandar allá porque ellos tienen que ser sal y luz. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Estás seguro que más bien si los vas a mandar allá van a terminar siendo contaminadas por el mundo? O sea, todavía ellos no, puede que no sean sal y luz. Tú los estás mandando allá al mundo. De hecho, nuestros hijos cuando son influenciados por otras personas, dice Pablo en 1 Corintios 15:33, no se engañen, y lo está hablando a adultos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Imagínense cómo sería con nuestros hijos. Uno diría que la balanza está equilibrada. Pero miren esta imagen. La balanza realmente no está equilibrada. ¿Sí notan esto? Por la naturaleza que hay en nuestros hijos, ellos tienen una inclinación a que les guste más el mal que el bien, ¿saben? Que si escuchan un chiste verde, ellos van a querer escuchar más. Si los compañeros les quieren mostrar unas imágenes de pornografía, ellos van a querer verlas. Entonces necesitamos entender muy bien esto, porque en la realidad es que el mal va a influenciar más que el bien. Ellos no van a poder jalar hacia arriba a sus compañeritos si es que están en esa influencia. O aún más, a mí me impresiona esta imagen, porque esta es la imagen de los dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho, pero es la imagen correcta. ¿Saben? Yo cuando era niño veía una imagen que eran de dos caminos por aparte, en un cuadro que había, creo que en la casa de mi tía, y eran dos caminos por aparte, el camino ancho y el angosto. Pero la realidad es que el camino ancho es por donde va toda la gente, todo el mundo, y nosotros estamos en el mundo y vamos por entre el camino ancho, pero en la dirección opuesta. Miren a ese papá. ¿Sí? ¿Ustedes alcanzan a ver la imagen? El papá está jalando. El niño quiere ir con todo el mundo por el camino ancho y él está jalando en la dirección opuesta. Y eso quiero que ustedes sean conscientes porque esto requiere de nosotros mucho esfuerzo, ¿saben? Esto requiere que no nos descuidemos. Esto requiere que no tomemos a la ligera. Esto requiere de prioridad, porque no va a ser fácil. Y queremos darles la historia de Joe Owen. Él es el director del Ministerio Hispano de Respuestas en Génesis en español. Cuando nosotros fuimos a su casa nos impactó mucho que su esposa es mexicana y nos invitaron a comer una comida muy picante y para nosotros era impresionante ver a esos niños desde pequeñitos comiendo ese chile con una gana y se lo comían y nosotros, pero ¿cómo hacen para comer eso tan picante? Porque nosotros ni pudimos comer esa comida. Nos tocó pedir que no la cambiaran. Y decíamos, pero ¿qué es lo que está pasando con ellos? Y la esposa nos decía, es que nosotros por la cultura desde muy pequeños acostumbramos a nuestros niños a comer picante en todo. Desayuno, almuerzo y comida, en todas las cosas y ellos ya son expertos. Y aquí aprendimos una lección aún para las cosas espirituales y era eso, enseñar a nuestros niños desde pequeños a tener gusto por las cosas de Dios. Eso es algo importante que tú puedes hacer con tus hijos. Desde pequeños, enséñale a tus hijos a tener ese gusto por las cosas de Dios, porque así todo va a ser más fácil. Desde pequeños ellos van a comprender las cosas con fundamento y van a tener más agrado para esas cosas. Porque hemos visto papás que sufren con sus hijos adolescentes y a veces uno piensa, todo tenía que haber empezado cuando eran pequeños. No esperes a que llegue la adolescencia porque ya es demasiado tarde. Que pueda ser desde pequeños que tú puedas enseñarles. Así que aquí hay un principio y es que nunca es demasiado temprano para empezar. Empieza en el momento que sea desde que nacen, desde pequeños, empieza a desarrollar ese gusto por las cosas de Dios. Y también nunca es demasiado repetir para recordarles, ¿saben? A veces uno diría, no, pero ya les dije una vez, ¿tengo que repetírselo? Sí. Nosotros somos olvidadizos, no solamente nuestros hijos, nosotros también. Necesitamos que nos estén repitiendo y recordando. ¿Usted se acuerda qué fue lo que predicó el pastor el domingo pasado? ¿Hace un mes? Aquí voy a buscar los apuntes. Entonces, no creamos que porque ya lo dijimos una vez o dos, ya fue suficiente. No importa, tranquilo, repite. De hecho, el Señor nos manda a repetir en Deuteronomio 6:4. Es impresionante ver eso.
Y miren lo que dice allí, es interesante lo que nos dice este Shema, estas instrucciones de Dios para los padres. Dice primero, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que el Señor le dice. Y después dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las qué? ¿Qué dice ahí? Las repetirás a tus hijos. Pero miren lo insistente que es el Señor. Nos dice en dónde y hablarás de ellas. Un poco intenso. Estando en tu casa, intenso, andando por el camino, debe ser intenso, al acostarte, al levantarte, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Imagínense, ¿debe ser un padre intenso? Sí, debe ser un padre intenso. El Señor te está diciendo, repite, repite porque tus hijos son olvidadizos, porque tú lo olvidas. El Señor con nosotros es igual. No sé si les ha pasado, ¿cuántas veces el Señor no nos ha dicho lo mismo una y otra vez y volvemos a fallar y volvemos a equivocarnos? Porque necesita con amor, un padre con amor que nos está repitiendo todo el tiempo las cosas. Así como el Señor te está dando a ti esa opción una y otra vez, hazlo también con tus hijos, con amor. Una y otra vez. Pídale al Señor esa paciencia de poderle repetir a nuestros hijos una y otra vez porque sabemos que cuesta. En cuarto lugar, hemos hablado de dejar un legado duradero, de tomar la palabra de Dios como nuestra única base y suficiente, entender la realidad espiritual de nuestros hijos y nuestra relación personal con Dios por medio de Cristo. Eso es un prerequisito para la crianza de hijos piadosos en un mundo impío, ¿saben? Esa realidad de los niños espiritual es nuestra realidad también. Y nosotros no vamos a poder dar de lo que no tenemos. Y volviendo a la historia fundamental de la Biblia, Dios creó un mundo perfecto y creó seres humanos para gobernar el mundo en comunión con Dios, en armonía con todo lo creado. Y saben, Adán desobedeció y los hombres por todas partes y en todo lugar también desobedecen y han pecado. Hemos rechazado a Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera, gobernarnos a nosotros mismos y vivir en rebeldía contra Dios. Eso se llama pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte que observamos en el mundo físico y también la muerte espiritual que nos separa de nuestro Creador por la eternidad. Y debido a su amor por nosotros, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para vivir una vida perfecta, para reescribir la historia en donde Adán y nosotros mismos hemos fracasado y hemos pecado. Jesús vivió una vida perfecta. El justo murió por los injustos. Jesús murió en la cruz, pero también resucitó. Se levantó al tercer día y al hacerlo, Él nos estaba dando una oportunidad para reconciliarnos con Dios, para limpiarnos de nuestro pecado y para restaurar nuestra relación con Dios a través de lo que Él hizo. Y por eso Dios está llamando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Está llamando a todos los hombres a que se arrepientan y pongan su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y por esa razón, cada uno de nosotros necesitamos responder de manera personal al Evangelio, a la obra que Dios hizo a través de Jesucristo, al llamado que Dios está haciendo en el Evangelio. Y hoy queremos que pienses un poco en esto porque antes de pensar en ser padres de nuestros hijos, tenemos que recordar que nosotros también somos hijos del Señor. Y la pregunta es hoy, ¿tú eres hijo de Dios? Porque si no eres hijo de Dios, no puedes exigirle a tus hijos que lo sean, porque no podemos dar ni enseñar de un Dios que no conocemos. Y por eso hoy nuestro llamado es a que tú conozcas también primero del Señor. Porque si no lo haces, estarías generando hijos hipócritas, que te están diciendo a ti una cosa, pero realmente su corazón vaya con un corazón y una vida directa a la eternidad en el infierno. Y esto es lo que no queremos de nuestros hijos, ni tampoco de nuestra vida, ni tampoco de ustedes. Por eso el Señor nos manda a escuchar estas palabras del Evangelio. Y hoy queremos animarles a que ustedes puedan tomar allí un momento y pensar en ustedes mismos. ¿Cómo está su fe con el Señor? ¿Cómo estás tú con el Señor? Porque le decimos, pórtate bien, pero nosotros no nos portamos bien con el Señor. ¿Somos hijos o no somos hijos?
¿O también seremos unos hijos pródigos? ¿Cuál será nuestra posición ahora? O si estás firme en la fe, permanece firme y continúa firme en la fe. Porque esto es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y tomar decisión. Hay dos maneras que el Señor ha puesto. Una es rechazarle totalmente, tratando de manejar mi propia vida y yo manejar mis hijos como yo quiera y hago lo que yo quiera como Génesis 3. O estoy dispuesto realmente a someterme al Señor en mi vida, en mis cosas, y depender de la muerte y la resurrección de Jesucristo para una salvación de mis pecados, para restauración, para perdón de mi vida, de mis generaciones, de mi familia, de mi restauración de mi pasado, del legado que yo traigo atrás. Entonces, hoy queremos a que ustedes puedan tener esta invitación el día de hoy, a que ustedes afirmen su fe. Estamos en últimos tiempos, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos cada vez más duros, ustedes lo saben. Pero dice la palabra de Dios que el que permanezca firme hasta el fin, este será salvo. Y esta es la invitación más importante que queremos hacerles a ustedes hoy, porque es la eternidad de ustedes, de sus familias y de sus hijos. Si es la primera vez que estás escuchando también acerca de las cosas de Jesús y de Dios hoy, también te hacemos esta invitación, porque hay una eternidad y tenemos que estar a cuentas con Dios, y lo más importante es cómo estás tú y cómo están tus hijos. Pues, ¿saben que la crianza es un ministerio evangelístico, saben? Es un ministerio misional. A veces uno se imagina por allá yendo a las tribus no alcanzadas, y claro que algunos podríamos hacerlo, pero ¿saben qué? Nuestros hijos son una tribu no alcanzada. Hasta que ellos no conozcan al Señor y no crean en el Evangelio y no sean adoptados hijos de Dios, ellos están no alcanzados. Ellos son nuestro principal campo de misión. Y ¿saben qué? Tu objetivo, más allá de que ellos sigan siendo tus hijos para toda tu vida, y lo van a ser, pero tu objetivo debería ser que ellos lleguen a ser tus hermanos, ¿sabes? Que en algún momento tú puedas hablar con ellos como también hijos del Padre Celestial y tus hermanos en la fe. Imagínate poder llegar a ese punto. Ese es el punto a que necesitamos ver, en que necesitamos vernos. Y el quinto y último punto de esta enseñanza es: asume tu rol bíblico como papá y mamá. Y eso es muy importante porque lo hablamos hace unos meses cuando estuvimos hablando de la hombría y la feminidad. Vimos que Dios creó al hombre y a la mujer con roles diferentes, y como padre y madre necesitamos asumir esos roles. Y en cuanto a los padres, es interesante que ahí en Efesios 6:4, cuando dice: padres, no hagan enojar a sus hijos en la forma en que los tratan, sino críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Lo interesante es que la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, hay un asterisco en la palabra padres, y uno va y mira y lee en el pie de página y dice: en griego esta palabra se refiere solo a los hombres. Uno diría: uy, Dios mío, entonces ¿las mujeres no tienen aquí nada que ver con este mandamiento? Sí tienen que ver, pero nos está diciendo algo muy importante, ¿saben? Y es que la responsabilidad principal está sobre los varones. Y eso lo podemos ver desde Génesis, como el hombre fue creado primero con una responsabilidad original y la mujer como ayuda. Y eso nos hace responsables como cabezas de hogar, como cabezas respecto a nuestras esposas. ¿Recuerdan Cristo y la iglesia? Nosotros reflejamos eso, pero también como líderes de nuestros hijos. ¿Saben? Los papás siempre van a liderar, aún en su ausencia, ¿saben? Aún en su descuido. Yo crecí en una familia donde mi papá se fue, nos dejó cuando éramos niños. Y ¿saben? Nuestra familia se caracterizaba por eso, porque él no estaba. Él estaba liderando en su ausencia. Y yo quisiera animarles a algo, padres, y es que ustedes puedan asumir esa responsabilidad, ¿saben? A mí, yo que soy varón, a veces yo decía: uy, Señor, ¿por qué no me hiciste mujer? Era como más fácil ser mujer, ¿no? No tanta responsabilidad. Más bien ayudo a mí, si hubiera sido mujer, a mi esposo. No, pero si Dios nos hizo varones, si Dios nos dio estas responsabilidades, el Señor mismo también nos empodera para llevar a cabo esto. Para nosotros es una tarea imposible, claro que sí, en tus fuerzas no vas a poder. Lo que necesitas empezar es por rendirte ante el Señor, por botar tus armas y reconocer que necesitas el poder y la gracia de Dios para liderar tu familia. Pero te quiero animar a algo, varón y amigo mío, porque te entiendo en este gran desafío, ¿sabes? Te quiero decir que te atrevas a hacerlo, en dependencia de la gracia y del poder de Dios. A veces uno decía: pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Le digo: hágalo, haga algo. Empiece por orar por su esposa.
hágalo, ore con sus hijos, estudie la Biblia con ellos. No descuide en ningún momento, cada oportunidad que vea que ellos necesitan instrucción, corrección, consejo, disciplina, hágalo. Atrévase a disciplinarlo como Dios nos enseña. Y aún si se equivoca, diviértase mientras se equivoca, pero haga algo. Muchas veces lo que caracteriza a los padres de esta generación y de esta época es su ausencia. Y aun cuando estamos presentes en la casa, ¿saben? Estamos ausentes también. Como que, allá que hagan lo que quieran y... O sea, no, como que uno descuida y eso es un gran pecado. Necesitamos arrepentirnos de ese pecado, aún del descuido que hemos dejado a nuestras familias y a nuestros hijos. Y también para las madres hay roles. Quisiéramos recomendarles la película Reto de Valientes. Es hermosa esa película para los varones. Quisiéramos que la pudieran ver. Y esto es algo que recuerden siempre, que los niños no necesitan papás perfectos. O sea, no vamos a lograr la perfección y hacerlo todo bien. Nos vamos a equivocar, pero en medio de eso dependemos de la gracia del Señor. Recuérdenlo. Entonces, Padres presentes. y no solamente padres perfectos, sino padres, no necesitan padres perfectos, sino padres presentes. Entonces estén allí, tanto padre como madre. Y como madres también es importante tener eso en cuenta. Y la esposa de Ken Ham es un bonito testimonio que contaba allí en el libro, y ella decía que ella se sentía como Ruth y le decía a Ken Ham: tu Dios será mi Dios, a donde tú vayas yo iré, donde tú vayas yo te apoyaré. Porque ellos están en Estados Unidos, pero ellos vienen de Canadá. De Australia, perdón, de Australia. Entonces es bonito ver cómo ella ha sido ese apoyo para su esposo hasta el día de hoy. Uno la puede ver fielmente a su lado. Y esa es una tarea que nosotros tenemos que tener como mujeres y que el Señor nos ha puesto. Necesitamos ser ese apoyo para nuestro esposo, un apoyo para el liderazgo de su esposo en la casa, para el liderazgo que él tenga en el ministerio, para el liderazgo que tenga en el trabajo, donde tenga él que actuar. Él es líder y nosotras tenemos que ser ese apoyo, motivarlo, orarlo, no importa cuál sea la situación. Y yo puedo entender a muchas mujeres, a veces no es fácil, pero necesitamos primero entender que nosotras estamos sometidas primero al Señor, y de esa manera fácilmente podemos entender y someternos a nuestro esposo también. El Señor nos está diciendo: hazlo en amor, sé ayuda idónea para Él. No importa si Él no lo está haciendo, no importa si lo hace mal, tú simplemente tienes que orar por Él, simplemente tienes que apoyarlo y ser lo que el Señor nos ha dicho desde Génesis. Y allí lo puedes ver: ayuda idónea para Él. Para eso hemos sido creadas, para ser ayuda idónea para nuestro esposo. Entonces, ten allí presente de cómo el Señor lo va nombrando, y Él quiere y ha creado a la mujer para completar lo que le faltaba a Adán. Es decir, que tú haces parte de ese complemento para tu esposo. Por eso necesitas estar a su lado y necesitas estar acompañándole y convertirte en esa ayuda idónea para él. Entonces, también podemos ver en muchas formas en la palabra de Dios, y les dejamos la tarea que puedan leer Proverbios 31. Quiero dejarle a todas esa tarea. Es un proverbio hermoso donde te dice todos los detalles de qué es lo que debes hacer como mujer. ¿Qué hacemos? Es que no sé qué hacer. Allí está. Cómo el Señor empieza a impactarte en cada área de la vida y te da las respuestas de cómo debes hacer y cómo debes ser esa mujer encargada de construir un legado piadoso para tu familia. Entonces debemos trabajar en esto y tener también presente que hay un problema grande y un problema que se ha introducido en la iglesia: es el movimiento feminista, que ha afectado a muchas mujeres en nuestras iglesias. La ideología de género no se trata de relaciones sexuales, de otras cosas, se trata de dañar el diseño original de Dios para el hombre y para la mujer. Y muchas veces como mujeres hemos querido tomar el papel que no nos corresponde dentro de nuestro hogar. Y necesitamos también tener en cuenta que eso va a afectar toda la estructura de nuestra familia, porque hay hogares a veces destruidos, rotos. Pregúntate, mujer, tu papel. También el hombre debe preguntarse, pero en este caso, mujer, pregunta tu papel. ¿Has tomado el lugar que no te corresponde? ¿Qué es lo que ha sucedido allí? No cedas a esa tentación de tomar ese lugar que no te corresponde, sino que deja que tu esposo haga lo que tiene que hacer. No le digas qué tiene que hacer, no lo presiones, simplemente guíalo. Somos una ayuda idónea. Les podemos orientar, les podemos ayudar en todas las cosas, pero él es el que toma el liderazgo y la responsabilidad.
También la forma en que nosotros hablamos de nuestros esposos, eso lo ven nuestros hijos. Ken Ham cuenta en el libro una experiencia y él dice que él ha viajado a lo largo de diferentes iglesias en Latinoamérica y nota cómo muchas mujeres se quejan del ministerio o de sus propios esposos. Y se ha dado cuenta que esa es una de las razones por las cuales los niños abandonan el evangelio, porque no ven el testimonio en su propio hogar. No ven padres que están presentes, ni ven mujeres que apoyan y respaldan el ministerio o el liderazgo de sus esposos en la iglesia. Por eso esto es demasiado importante, trabajar lo que veíamos en los puntos atrás, primeramente nosotros y nuestro rol en nuestra familia. Pues quisiera hacer un comentario para las familias donde no están la pareja completa, ¿no? Ustedes dirán, y entonces yo que mi esposo me abandonó, ¿qué hago? Pues déjame decirte que hay gracia especial, una porción de gracia especial para esos casos. Mi mamá fue uno de esos casos y el Señor le dio la gracia, la sabiduría para la provisión también, para levantarnos a 3 varones, yo de mis 2 hermanos. Entonces hay gracia del Señor para eso. Si también es una persona, un hombre que está solo, su esposa murió o lo abandonó, lo que sea, hay gracia especial del Señor para esto. Hay Y la iglesia también es algo importante, apoyémonos unos con otros. La iglesia está, si tú eres una madre soltera que tienes un hijo varón, busca a otros hermanos, hombres dentro de la iglesia, el pastor, otros líderes que puedan ser ese referente masculino en tu hogar. Que también si tú necesitas otros apoyos, búscalo también si son padres solos, diferentes familias que estén disfuncionalmente formadas, busca la iglesia, que también en unos con otros el Señor nos ha puesto para apoyarnos. Necesitamos ser vulnerables en este asunto. Yo creo que la gracia solamente es posible cuando uno ya está perdido. Entonces no nos creamos tan sobrados en nada de esto. O sea, aquí la conclusión de todo esto es empecemos por ser vulnerables, por humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, por reconocer nuestra dependencia de Dios, por saber que es su gracia y es su poder en nuestra debilidad y poder ver cómo Él hace lo que nosotros no podemos hacer. La crianza realmente es un acto de vivir en fe también. O sea, de vivir experimentando el poder de Dios, la misericordia, aún el arrepentimiento. Cuando nosotros fallamos también, necesitamos mostrar a nuestros hijos, no que ocultamos el pecado, que lo ignoramos o que nos justificamos porque yo soy su padre, entonces yo puedo tratarlo como quiera y no tengo que pedirle perdón. Aún llegar a pedir perdón públicamente a tus hijos o a tu esposa o poder sacar a la luz nuestro corazón es una oportunidad preciosa para mostrar el evangelio a nuestras familias. Queremos recomendarles la película Cuarto de Guerra, también nos encanta mucho a las mujeres para que también la vean. Todas estas son películas cristianas muy buenas. Y bueno, para terminar queremos hacer una pregunta y es, ¿cuál de estos perdurará para siempre? Lo que ven en la imagen. Piensen un poco, a veces estamos llenos de tantas cosas en nuestra casa, pero ¿cuál perdurará para siempre? Y al final, ¿cuál de estos vas a poder llevar al cielo? ¿Quién será? Nuestros hijos. Ni siquiera el perro, porque hoy en día los perros y los gatos pareciera que fueran un hermano de nuestros hijos en algunas familias. Olvidémonos de eso, o sea, no se compara un ser humano a un animal. Nuestros hijos tienen un valor importante, a veces trata mejor al perro que a los mismos miembros de la familia. Entonces, entendamos esto, nuestros hijos son aquellos en quien podemos dejar un legado, en quien podemos trascender a la eternidad, a quien podemos llevar con nosotros al cielo y todo lo otro. Miren esa cantidad de dinero, el yate, la mansión, el carro último modelo, hasta la mascota mejor cuidada, todo eso se queda. Es vanidad. Entonces aquí la pregunta, ¿estás formando a tus hijos como Dios te lo ha encomendado? ¿Lo quieres hacer? Si hasta el momento no lo has hecho, ¿lo vas a seguir haciendo? ¿O estás permitiendo que sea contaminado con la influencia del mundo? Permítele a tus hijos a que pongan la verdad en la palabra de Dios como base, para Como que un no ancla. sean llevados por todo viento de doctrina, como un ancla, y que sus vidas sean edificadas sobre la verdad. Y pensemos en que esa influencia espiritual y ese legado puede trascender a nuestros hijos. ¿Saben? A veces uno no suele pensar en eso. Nosotros que nuestras hijas tienen 18 años, 8 y 10 años, uno dice, ¿no qué va a pensar ahorita en nietos? A veces yo le digo en broma a las muñecas de mis hijas, le digo mis nietas, por molestar. Pero imagínense usted, ¿por qué no puede pensar desde ya en sus nietos? O sea, en que pueda trascender hacia ellos la fe. O aún en sus bisnietos. ¿Por qué no lo piensa desde ahora? Ese puede ser el grado de influencia que pudiéramos tener hacia las siguientes generaciones. Dejar una herencia a los hijos de nuestros hijos.
una descendencia para Dios. Quisiéramos invitarles a que guarden allí todo lo que tienen, guarden todas las cosas y nos podamos colocar en pie y podamos terminar este tiempo en oración, entregando nuestras vidas al Señor y haciendo un alto en nuestra vida y diciendo: Señor, de pronto hoy sea un día en el cual yo pueda empezar de nuevo todas las cosas. Hoy sea un día en que pueda empezar de nuevo en la manera en que yo te veo como padre y en que yo soy padre. Entonces queremos invitarte a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos y podamos hoy entregar nuestra vida al Señor y poder orar de todo corazón y tú puedas hablar al Señor en tus propias palabras y tú puedas decirle al Señor hoy cuánto has aprendido y hasta dónde te comprometes en este día. Necesitamos una convicción y determinación para asumir esa tarea de la crianza de hijos piadosos en medio de un mundo impío. Y si alguno aquí está acá no ha confesado nunca sus pecados a Cristo, no ha reconocido sus pecados y ha confiado en Jesucristo, hoy puede ser el día de su salvación. Y les animo a que puedan hacerlo. Si nunca han respondido a esta realidad y este llamado de Dios, no hay nada más importante ni urgente que esto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y por supuesto que necesitamos depender y rendir nuestras vidas delante de Dios. Y así estamos hoy. Y por eso levantamos nuestra voz en oración a ti, Padre Celestial. Porque tú creaste todas las cosas, tú mereces toda la gloria, tú nos creaste con propósito y tú has hecho lo imposible para salvarnos. Viniste a este mundo, viviste en esta tierra, viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, hijos de ira, enemigos de Dios. Pero tú nos has reconciliado contigo, nos has mostrado amor. Cuán gran amor nos has mostrado y cuánta misericordia y cuánta gracia nos has mostrado, porque nos da lo que no merecemos. Y aún la crianza queremos verla de esta forma. Señor, saber que es una idea tuya la familia, es una idea tuya que nuestros hijos estén en nuestro hogar, es una idea tuya que estos hijos sean una descendencia para ti, una descendencia piadosa que te honre, que te glorifique a ti. Y aún sabemos que la crianza es un proceso de dependencia en ti, de ver tu poder en nuestra vida, aún de arrepentirnos de nuestros pecados también en esta área, de haber hecho enojar a nuestros hijos, haberles indignado, haber transgredido la dignidad que tú les has dado, haber utilizado métodos y estrategias humanistas o actuar en la carne, actuar guiados por las ideas de este mundo. Perdónanos por buscar las respuestas en donde no debemos buscarlas. Perdónanos también por justificar a nuestros hijos, por querer ocultar sus pecados, por no afrontarlos como debemos, con corrección, con disciplina, con instrucción, por dejar pasar, aún por ocultarlo, por no permitir consecuencias en sus vidas. Señor, ayúdanos para que ellos puedan ser quebrantados también, nuestros hijos, que ellos puedan ser quebrantados delante de ti. Oramos para que ellos puedan ver su necesidad de ti, para que ellos puedan quebrantar sus vidas en arrepentimiento, que ellos puedan conocerte. Antes que sean exitosos en la vida, que sean personas de bien o que nos hagan orgullosos, queremos que ellos te conozcan a ti. Queremos que ellos tengan vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder sembrar el Evangelio en sus vidas y a poder estar repitiendo, poder estar esas palabras tuyas en nuestro corazón primeramente. Esas palabras tuyas que primeramente nosotros escuchamos y que vivimos y que podemos repetir a ellos en tantos momentos. Ayúdanos a ser insistentes, perseverantes. Perdónanos cuando hemos descuidado, cuando hemos abandonado nuestros roles también, como padre, como madre, como esposo y esposa, como varón y mujer. Ayúdanos, Señor, a tener esa restauración también en esos roles que tú has diseñado y has creado. Que las hermanas puedan gozarse en ese diseño que tú has puesto en ellas, en ese rol de ser ayuda idónea. Que los hermanos puedan gozarse y puedan tomar esa responsabilidad que tú les has dado, ese rol de dirigir, de liderar, de proteger, de proveer sus familias, de ser unos pastores para sus hijos y para sus esposas. Señor, que los podamos modelar el amor que tú tienes hacia tu iglesia, Cristo. Tú eres nuestro modelo.
y que las mujeres puedan también vivir esa feminidad y como esposas puedan amar a sus esposos y honrarles como honrarían a Cristo. Ponemos toda nuestra vida en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por este tiempo. No olviden las tareas. Allí pueden estar cada uno de los puntos. ¿Qué medidas voy a tomar hoy con el legado, con la palabra de Dios, con la realidad espiritual de mis hijos, con mi relación personal con Dios y mi rol en casa? Entonces, Dios les bendiga y muchas gracias.